Fer, Dios le pague por estar aquí. Bueno, nos vamos a poner en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta noche vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, que nos ilumine, nos santifique, la presencia de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Reina y Hermosura del Carmelo. Y vamos a abrir nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, para escuchar la palabra del Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 2 y del 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue para ver a los discípulos, para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer un minutito de silencio para ir saboreando estas palabras, esta palabra del Señor. Vamos a respirar por nuestra nariz y soltar el aire por la boca. Vamos a abrir despacito los ojos. Le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra, porque el Señor siempre nos está preguntando: ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? Y he estado meditando en esta palabra del Señor y le he dicho: Señor, a ti no te gusta vernos llorar. Dios nos ama tanto, 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 que no le gusta vernos sufrir, vernos llorar, vernos desesperados, angustiados, eh, como abandonados. Entonces hoy el Señor nos trae esa alegría de que Él nos conoce y sabe nuestros nombres y nos llama por nuestros nombres. Y en esta noche el Señor nos ha llamado, cada uno de ustedes, por sus nombres. Y también con María Magdalena, de buscarle al Señor. ¿Dónde está, Señor? Buscarle todos los días. Y sabemos que al Señor lo encontramos en la palabra del Señor. En cada día cuando leemos, meditamos su palabra, el Señor nos habla a través de esa palabra, pero también en los sacramentos. Y meditando en esta palabra del Señor, que a veces nosotros pensamos que Dios es un Dios lejano,
que no nos oye, que no nos escucha. Eh, Pasé una situación muy difícil de salud con mi hermano con un cáncer terminal. Y en una Eucaristía yo también lloraba y le decía, Señor, qué dolor. Y entonces en mi corazón yo sentí que el Señor me decía, ¿por qué lloras? Y entonces cuando meditaba esta palabra del Señor, se me vino esta experiencia mía, ¿no? Y claro, y el Señor me decía, en mi corazón yo sentía que me decía, ¿por qué lloras? Y yo le decía, Señor, es verdad, porque cuando uno medita y piensa, eh, el Señor en su palabra nos dice que quien cree en Dios no morirá, porque existe la vida eterna. Y eso es lo que María Magdalena hoy nos dice, que vio a Jesús resucitado, que lo vio vivo, que, y por eso le dijo, Raúl, maestro. Y yo también pude experimentar eso, ¿no? Que Dios está vivo, que Jesús está vivo. Y que claro, el Señor me decía, ¿por qué lloras? Si sabemos que Dios nos da la vida eterna y si sabemos que existe la vida eterna. Entonces, por eso démosle gracias a Dios porque Él siempre está con nosotros, ¿no? Él siempre nos acompaña y es un Dios de la vida, ¿no? Y por eso quiere que mientras tengamos esta vida seamos alegres, felices, le demos gracias a Él, porque esa es nuestra alegría y nuestro contento. Por eso un carmelita seglar siempre vive en alegría. Dios le pague. Todo esto para la gloria del Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, ahora sí damos inicio a nuestra clase, que es de la regla de San Alberto, no de San Andrés, como creo que dije antes. Perdón, me excuso, es la gripe, no sé. San Alberto. Así es, Ni me oigo correctísimo. yo con la gripe. Pero bueno, gracias y Ujú. disculpe. Adelante, Rogelio. Bueno, la presentación estuvo muy completa. Muchas gracias. Solamente faltó añadir que yo soy el esposo de Jennifer del Carmen. Dicho esto, bueno, pasemos a la agenda que nos convoca la noche de hoy. La regla de San Alberto, en efecto. Y no es un tema relativamente fácil en el sentido de que es muy reciente, sino que la regla por sí misma tiene muchos años, ¿no? Han transcurrido más o menos como unos 900 años aproximadamente, fíjense, ¿no? Entonces, ¿de qué va esta regla? ¿Qué es lo que dice? ¿Y cómo se relaciona con el Carmelo Seglar? Eso es un poco las interrogantes que tal vez puedan surgir en el corazón de algunos de ustedes y bueno, espero poder cubrir, ¿no? Todo el espectro de esas dudas o dificultades, ¿no? Poder saciar un poquito esa sed, que era propiamente, pues también la sed que tenía nuestra madre fundadora, ¿no? Santa Teresa, ¿no? Que siempre quería que entender, ¿no? Comprender un poquito más, ¿no? Entonces, caminemos por ese camino del Carmelo. Bien, yo creo que lo primero que hay que puntualizar a propósito de la regla de San Alberto es nuestra vocación como laicos. Voy a colocar aquí esta barrita del Zoom. Y es que es importante aclararlo porque precisemos. La regla de San Alberto fue solicitada en aquel entonces, estamos hablando de justo la mitad de la Edad Media aproximadamente, ¿no? El corazón de la Edad Media. Y quienes la solicitan en esta oportunidad son desmovilizados de una guerra, las cruzadas, una guerra que se estaba desarrollando entre el mundo del occidente, el mundo oriental, y el mundo oriental que había sido invadido, por llamarlo de alguna forma, conquistado tal vez también, podemos decirlo así, por los musulmanes, los entonces llamados sarracenos. Pero quien solicita
son estos movilizados que son laicos, soldados que tal vez están ya decepcionados de la guerra y que no quieren regresar a Europa porque tal vez no tienen nada a dónde regresar, o nadie con quien compartir y quieren comenzar una nueva vida. Y entonces solicitan que este diplomático que está al frente de la Iglesia Latina en Jerusalén, Alberto de Abogrado, les redacte y les, de paso, les permita oficializar su situación dentro de la iglesia, que era también una preocupación que ellos tenían entonces. Pero claro, son laicos que están aspirando a vivir una vida como ermitaños, aislados y vivir en comunidad. Entonces, claro, fue redactada esa regla en base a esa realidad, la realidad que ellos estaban viviendo. Entonces, tal vez el primer punto para ser aclarado es el siguiente. Nosotros, en cambio, no somos seglares que aspiramos a vivir como ermitaños, ¿no? No como San Efrén de Siria, que entonces vivía en la copa de un árbol por allá, ¿no es cierto? O tal vez vivir en el desierto del Negev. No estamos en el desierto, ¿no? No tenemos esa vocación de ermitaños, o por lo menos yo entendería que no somos los que estamos convocados aquí, ¿no? A vivir como ermitaños, ¿no? Podría ser que alguien que tal vez alguna vez escuche este video, pues puede ser que se sienta llamado, ¿no? Pero no creo que seamos nosotros, ¿no? Nosotros somos seglares, nosotros somos laicos. Y por eso yo quise traer, o puntualizar, ¿no? Esto y dejarlo también por escrito aquí en esta presentación, en estas diapositivas, ¿no? Presentarles en primer lugar, creo yo, una de las constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II, ¿no? Eh, Particularmente los capítulos que corresponden a la llamada a los seglares. Y es que es- me parece que es súper claro, ¿no? Comprender esto, ¿no? Que nosotros, nuestra vocación como seglares, a ver si logro ubicar un puntero por aquí, listo. Nuestra vocación como seglares implica que nosotros vamos a trabajar por el reino de Dios, pero no entre las cuatro paredes del monasterio, sino justamente en el corazón del mundo, que es en donde podemos decir se bate el cobre, ¿no? Donde se enfrentan las fuerzas del mal y también lo bueno que tiene el mundo en los asuntos temporales, como saben llamar los asuntos temporales a la iglesia. Nosotros gestionamos o nos ocupamos de los asuntos temporales y los ordenamos según la voluntad del Señor. Vivimos en el siglo, ¿no? Es decir, vivimos en este tiempo, en el tiempo en que se desarrollan los acontecimientos, pero fuera de los monasterios, en el día a día de los deberes y de las ocupaciones del mundo, en medio de nuestra vida familiar o como solteros, ¿no? En sociedad, ¿no? Esa es nuestra existencia y estamos llamados a ejercerla desde nuestras profesiones, desde lo que sepamos hacer a lo que nosotros nos lograron educar o lo que hayamos obtenido como grado de técnico o universitario o simplemente con nuestro bachillerato, ¿no? Lo que hayamos podido estudiar, eso lo desarrollamos con nuestras propias actividades profesionales. Es cierto que esas actividades profesionales las imbuimos o la enchumbamos con la gracia del Señor, con espíritu evangélico. Hacemos manifiesto al Señor pues mediante lo que desarrollamos, lo que hacemos con nuestro testimonio de vida, con lo que creemos y según lo que, digamos, seleccionamos o decimos con nuestras palabras o realizamos con nuestras actitudes, un poco al modelo de Jesús, ¿no?
con su praxis y con su palabra, ¿no? Mostrando las virtudes, ¿no? Cómo hemos sido transformados o transfigurados con el Señor. Así es que nosotros transformamos, cambiamos, iluminamos, ordenamos esas realidades temporales. La hacemos de acuerdo a nuestro amado Señor, ¿no? Es también la transformación de la creación entera, ¿no? Porque en el fondo Él mismo nos ha entregado esa creación para que la ordenemos según su voluntad, su deseo, y la podamos finalmente renovar, ¿no? Transformando esas realidades que son negativas, que encontramos como realidades negativas, y haciéndolas transformar, ¿no? Según la gracia del Señor. No solamente el Lumen Gentium, ¿no? Yo también les he traído un poquito un texto posterior redactado por San Juan Pablo II, Christi Fideles Laici, que se puede traducir más o menos como los fieles laicos. Y claro, es un texto un poquito más reciente, porque el Concilio Vaticano II más o menos tiene como unos 50 y tantos años, ¿no? Este es más o menos de la década de los 80 del siglo pasado, ¿no? Y tal vez allí hay un poquito más de teología desarrollada de los laicos, ¿no? Teología laical, teología seglar, ¿no? El mundo es el ámbito, este mundo, con sus cosas buenas y sus cosas malas, sus aspectos positivos, negativos, con esas fuerzas del mal, pero también con el bien que late dentro de ella, es el ámbito y el medio de nuestra vocación cristiana. Es la materia para ser transformada, lo que tenemos en nuestras manos para transfigurarlo con la gracia del Señor, ¿no? En nuestras propias situaciones, con nuestros propios trabajos, con nuestras propias profesiones. Es lo que tenemos para, además, santificarnos nosotros. Nos santificamos es a través de esa transformación. Y ese carácter secular se lo entiende precisamente a la luz del acto creador del Señor, ¿no? Un actor que es creador, pero también está indisolublemente unido al acto redentor, porque es el Señor a que ha salvado de esa creación y por tanto a toda la humanidad, ¿no? La ha liberado ya del influjo del pecado, la ha santificado, ¿no? O bien sea a través del matrimonio o del celibato con los sacramentos, ¿no? En las familias, en la profesión, en toda actividad social, todo es susceptible de ser transformado porque en realidad potencialmente ya ha sido salvado por el Señor a través de su sacrificio. Entonces es algo que nosotros podemos perfectamente y estamos invitados a asumir. Este es nuestra realidad para ser transformada, con todo lo que podamos quejarnos de esa realidad, con todos los espíritus del mal que puedan estar allí, pero también con todo lo bueno que puede estar allí y que tal vez no reconoce explícitamente por nombre y apellido al Señor, pero que son cosas buenas y que también podemos asociar al Señor y ordenarnos al Señor, cumpliendo su voluntad. Para eso es que hemos sido llamados. No hemos sido llamados porque puede ser que tal vez tengamos esa confusión, ¿no es cierto, no? Que puede ser natural, ¿no? Pero tal vez uno puede tener esa confusión de que uno, bueno, a lo mejor es que me están invitando a ser como fraile o un frailecillo aquí en el mundo, ¿no es cierto? O como una monja aquí en el mundo. No es ese llamado para nosotros. No somos pseudo frailes, ¿no es cierto? Ni pseudo monjas tampoco, ¿no? No, nuestro sentido para santificar es el hacerlo en el mundo y no dentro de los monasterios. Yo no estoy diciendo, no es cierto, que el trabajo de las monjas y de los frailes sea impropio, ¿no? O tenga una categoría inferior. No estoy hablando de categorías inferiores o superiores, ¿no?
Es tal vez, si ustedes me lo permiten, una categoría especializada. Es como si ellos estuviesen en la retaguardia, permítanme el lenguaje militar, ¿no? Pero en cambio nosotros estamos al frente, si me lo permiten. Ellos oran por nosotros, es cierto, ¿no? Pero al final nosotros debemos transformar el mundo. Y ellos lo hacen desde los monasterios orando y colaborándonos, es cierto, ¿no? Y nos colaboran también con las Eucaristías, ¿no es cierto? Y con sus charlas, los frailes, es cierto también, ¿no? Y tal vez recordándonos, ¿no es cierto?, el carisma del Carmelo. Pero al final somos nosotros los que tenemos que enfrentar a esas fuerzas, tanto del mal como del bien, ¿no? Y ordenarlas. Nadie va a hacer el trabajo sino nosotros. Nadie va a hacer el trabajo por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que asumirlo como seglares, ¿no? Esa es nuestra vocación. La vocación, estamos llamados a esa vocación y cumplir esa vocación, hacerla cristalizar, y lo hacemos en ningún otro lugar que no sea aquí mismo en el mundo. Y nosotros como seglares carmelitas, específicamente carmelitas o carmelitanos, ¿qué podemos, digamos, ofrecer de específico como carisma carmelitano, ¿no? Y entonces lo primero que a mí se me ocurrió para comentarles es precisamente vivir esa mística de lo cotidiano. Eh, Experimentar el amor del Señor, dejarnos amar por el Señor diariamente, no ocasionalmente, ni una vez al año, ni dos veces al año, ¿no? De tal forma que podamos decir como la madre fundadora, no le podréis apartar de vuestro lado, en referencia al Señor, ¿no? Nuestra principal manifestación, ¿no?, del carisma teresiano es la de vivir en compañía de Jesús, dejarnos iluminar por Él, impresionar por Él, sorprendernos, dejarnos sorprender por el Señor. Y entonces aquí aparecen los primeros elementos propios de la regla, ¿no? Que tal vez aquí yo voy a presentar solamente en pedacitos, porque realmente ustedes pueden, si teclean rápidamente en internet, pueden ubicar esa regla de San Alberto. Es cortita, cortita, muy cortita, ¿no? Solamente tiene 24 puntos, ¿no? Y son 24 puntos que si ustedes los leen, yo también les sugiero que lo hagan en algún momento, les dejo como deber, ¿no?, como tareita. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que hay citas bíblicas como incrustadas en ella, ¿no? Está embebida la regla en citas bíblicas. Probablemente sea la regla que más citas bíblicas tiene, ¿no?, de las antiguas reglas de las órdenes religiosas, ¿no? Por cierto, hago un pequeño paréntesis, ¿no? Las reglas se utilizaban mucho en la época de la antigüedad y del medioevo, pues como una especie de constitución, ¿no? Como una especie como de libro, según el cual, pues yo si seguía esa legislación, esa forma de vida, pues yo podía vivir en esa comunidad, ¿no? Y fue la primera regla que adoptaron los carmelitas desde su fundación jurídica, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, que ocurrió en esa época, en la Edad Media, ¿no? Estamos hablando de alrededor del siglo XIII, imagínense ustedes, ¿no? Bastante tiempo, ¿no? Y entonces aquí surge, ¿no?, el de la regla 19, ¿no?, que un poco apunta a esta realidad, ¿no?, de no se aparten del Señor, ¿no? No se aparten de la vista y de la presencia del Señor, ¿no? Todo lo hagan, todo lo que vayan a hacer, ¿no? Toda cosa que debáis hacer, hacedla según la palabra del Señor, ¿no? Eso lo dice el punto 19 de esa regla de San Alberto. ¿Y qué otra característica propia del carisma carmelitano eh, tenemos nosotros como seglares? Está el hecho de que una vez que nos dejamos sorprender por el Señor, nos dejamos iluminar por el Señor,
nos toca el corazón, nuestro corazoncito, el Señor, y hace florecer un poco más ese corazón, pues lo que implica es que se transforma ese corazón y ya no estamos tan pendientes de nosotros mismos, sino que estamos pendientes del otro. Y lo quise poner con mayúsculas. Cada vez que tengo oportunidad de hablarlo, pues lo digo, el otro con mayúscula. Entonces ya no estamos tan pendientes de lo que me pasa a mí, sino estoy más pendiente de lo que le ocurre al otro, donde otro puede ser la otra persona, puede ser el esposo o la esposa, o puede ser mi hijo o mi hija, o mi sobrino o mi sobrina, o un familiar que necesite tal vez más de mí, o tal vez estamos hablando de la comunidad, o estamos hablando de la iglesia, o estamos hablando del recinto o del cantón. Ustedes podrán percibir quién es el otro una vez que se dejen transformar por el Señor, poco a poco, día tras día, noche tras noche, ¿no? Porque es que la vida, una vez que es tocada por el Señor, se transforma y deja de ser egoísta. Se convierte como en una especie de forma de pensar, o una forma de vivir nueva, novedosa. Y a pesar de que la vida de oración requiere de soledad, una vez que nos encontramos con Él, todo queda transformado. Y de hecho, ese es uno de los signos distintivos de que precisamente nos hemos encontrado con el Señor, ¿no? Y no con nosotros mismos, que ahora comienza a transformarse las realidades que me rodean, empezando por casa y siguiendo por mi comunidad y por quienes me rodean. Y otra característica propia del carmelita seglar, algo que nos distingue especialmente a nosotros, es que ahora nos ayudamos entre todos y entre todas, ¿no? Dice la madre fundadora, andan ya las cosas del servicio de Dios tan flacas que es menester hacerse espaldas unos con otros, ¿no? Unos a otros. Es menester, es necesario, ¿no? El lenguaje tal vez contemporáneo, buscar compañía para defenderse hasta que ya estén fuertes, y si no, veránse en mucho aprieto. Paréceme que con esto debían usar algunos santos irse a los desiertos. Y esto también me llamó la atención. Es decir, ella entiende que los primeros siglos, cuando hay esta tendencia del cristianismo de huir un poco del mundo y alejarse hacia los desiertos, es decir, hacia las zonas no pobladas, hacia las zonas rurales, en esas dificultades que propiamente hay en esas zonas desérticas, pues los padres del desierto no es que querían estar solos, solitos con ellos mismos, ¿no? Sino entre ellos también ayudarse. Esa es la interpretación que ella le da a esos primeros padres del desierto. Una época que hubo en la iglesia muy al principio de del cristianismo, ¿no? Esos primeros siglos, ¿no? Que había esa tendencia a huir del mundo e irse a refugiar a los desiertos, ¿no? Entonces salieron hombres de la talla de San Efrén en Sirio, por ejemplo, ¿no? Y fíjense que ella lo ve, pero desde el punto de vista de hacerse compañía, ayudarse, ¿no? Y es un tipo de humildad, ¿no? Es un género de humildad, no fiarse de sí, sino creer que para aquellos con quien conversa, le ayudará a Dios, y crece la caridad con ser comunicada. Crece el amor cuando es comunicado, ¿no? Y es que un poco nuestra madre fundadora quería eso, comunidades orantes, no soledades orantes, ¿no? Si me permiten lo contrario, ¿no? El antónimo, ¿no? Comunidades orantes, ¿no? Para que el amor de unas con otras sea camino de oración. Y es un poco porque en soledad uno se puede desanimar, ¿no? Uno puede hasta tirar la toalla, ¿no es cierto? Renunciar, ¿no? Yo creo que un poco ella se veía, ¿no? En esa dificultad que tuvo al principio, ¿no? Tal vez algunos de ustedes han leído el libro de vida, ¿no? Y se acordarán tal vez de algunos de los textos donde ella expresa esas dificultades, ¿no? Y es que confrontarse con el otro, ¿no?
vivir en comunidad, ¿no? Con el que es diferente de mí, no solo es útil, sino que es indispensable, es esencial. Solo en la relación con el otro descubro quién soy, ¿no? O descubro más quién soy y en qué etapa del camino me encuentro. Y esto tiene vetas, ¿no es cierto?, psicológicas y sociológicas, en las cuales yo la verdad es que no me quiero explayar, pero desde niños, ¿no es cierto? Solo en relación con el otro yo me descubro un poco más, ¿no? Y es que mi verdad más profunda no es la que yo descubro contemplándome en el espejo, ¿no? O en un cuerpo de agua, ¿no? Es aquella que se manifiesta cuando entro en relación con la otra, ¿no? Con el otro, con la hermana o con el hermano, ¿no? Y es que me conozco viéndome en la pupila del otro. Entonces, este es un tercer punto propiamente carmelitano. Ahora yo me voy a acercar un poquito a la regla de San Alberto o terminar de acercarme finalmente a la regla de San Alberto. Me voy a ir un poquito a la parte histórica, ¿no? Cuando uno comienza a investigar así un poquito más en profundidad, más allá de los 24 puntos de la regla de San Alberto, uno descubre que precisamente la regla de San Alberto fue solicitada a San Alberto de Abogrado por estos laicos que yo les comento que estaban desmovilizados, que estaban ya decepcionados o hartos, hastiados y obstinados de la guerra de las cruzadas, ¿no? Pero eran laicos que se veían a sí mismos como ermitaños, ¿no? Y esa regla, como yo les había comentado, son básicamente reglas que están inspiradas profundamente en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y fue más o menos por ahí aproximadamente aceptadas desde el punto de vista eclesial por la Iglesia en 1247, ¿no? Y en aquel entonces, pues quien lo aceptan son precisamente los fundadores del Carmelo desde el punto de vista jurídico, ¿no? La fundación jurídica del Carmelo que ocurre más o menos en esta época, ¿no? Pero, claro, desde entonces ha transcurrido mucho tiempo, ¿no? Y por una parte, la regla de San Alberto ha necesitado ser actualizada, pues un poco a nuestros tiempos y por tanto también adaptada, porque ya no va dirigida a laicos ermitaños, sino que va dirigida a seglares o laicos tal cual, ¿no? Que estamos, digamos, sumergidos en el mundo, ¿no? Entonces, eso implica que ha habido esa actualización en las constituciones, en nuestras constituciones seglares para nosotros, ¿no? También ha ocurrido lo propio con las constituciones de los frailes y también ha ocurrido para la rama femenina, ¿no? Para las constituciones de las madres. Entonces, bueno, eso un poco desde el punto de vista histórico para que también se pueda comprender por qué ha habido esa transformación, es decir, concretamente esa adaptación y actualización de la regla de San Alberto en nuestras constituciones seglares, ¿no? Esto es un poquito la historia, yo se las quise traer también. Si ustedes tal vez están tomando fotos o logran visualizar este video después, entonces ustedes pueden tal vez un poco revisar esta parte histórica, ¿no? Porque por ahora fechas más allá del punto de la Edad Media de 1247 no quisiera profundizar mucho, ¿no? Pero tal vez lo último, lo que tiene que ver con las constituciones, allí sí me voy a detener un poquito. Porque entonces el corazón o la esencia, lo nuclear, lo fundamental, el fundamento de la regla de San Alberto queda recogida en las constituciones seglares, ¿no? Y las constituciones de nosotros los seglares tienen relativamente poco tiempo, pues. De 2023, una primera redacción que luego fue ampliada un poquito más allá para 2014 aproximadamente. Entonces, doble redacción, ¿no? 2003 y un añadido que ocurrió del capítulo de los puntos 30 en adelante, de un capítulo completo para 2014 aproximadamente. Así que si ustedes se ponen a ver, esa actualización es relativamente reciente.
es una actualización que ocurre como consecuencia del Concilio Vaticano II, que solicitó para todas las órdenes religiosas que se hicieran las actualizaciones correspondientes, ¿no? Y eso implicó, pues, la redacción de las constituciones tal y como nosotros la conocemos en la actualidad. Y que tal vez en sus comunidades me imagino yo, se las han presentado o por lo menos la han visto de lejitos, ¿no? O tal vez en formato digital o tal vez incluso tengan el físico, ¿no? Entonces nosotros creo que podemos afirmar, ¿no?, que las constituciones son la heredera legítima de lo esencial del patrimonio de la regla de San Alberto, ¿no?, de la regla albertina, ¿no? Dice en la misma introducción de las constituciones que debemos ir comenzando siempre sin permanecer prisioneros de un pasado glorioso, ¿no? Haciendo referencia a esa regla de San Alberto, ¿no? Pero actualmente superado y sin dejar pasar la gracia del momento presente, estamos llamados a trabajar para construir el Carmelo que nuestro tiempo necesita, ¿no? Y como yo les estaba comentando, ¿no?, el Concilio Vaticano solicitó explícitamente que se hiciera esa renovación o esa actualización, ¿no? Y adaptación también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa redacción implicó, digamos, un discernimiento por parte de la orden completa que derivó eventualmente en esa redacción de las constituciones, ¿no? Y aquí yo les quise traer brevemente, ¿no?, el el primer decreto de esas constituciones del año 2003, ¿no? Y un poquito posterior también ese añadido que yo les comenté del año 2014, ¿no? Estos son, digamos, los textos, ¿no?, de la introducción, ¿no?, que tal vez algunos de ustedes ha tenido la oportunidad de revisar. Y si no han tenido la oportunidad, pues en estos próximos días es el momento para realizarlo, para hacerlo, ¿no? Y no quiero dejar pasar por alto el hecho de que en las constituciones, en su primera parte, aparece la regla de San Alberto completita de sus 24 puntos. Y a continuación, propiamente, los artículos de las constituciones, ¿no? Eh, de todas maneras, las mismas constituciones aclaran, ¿no?, que ellas son un código fundamental, ¿no?, para sus miembros presentes en distintas regiones del mundo y que por ese motivo se caracterizan por su simplicidad, algo que es también propio de la regla de San Alberto. Es la más cortita de todas las reglas de la antigüedad porque solamente tiene esos 24 puntitos, ¿no? Y cuando uno examina el primer capítulo, el que se titula Identidad, Valores y Compromiso, uno se consigue con el numeral 6 o el punto 6 de esas constituciones. Y de repente salta a la vista lo que yo les estaba comentando, que la regla de San Alberto es la expresión original, ¿no?, de la espiritualidad del Carmelo. Fue la primera, digamos, regla del Carmelo cuando se fundó jurídicamente, ¿no?, desde el punto de vista eclesial, que fue escrita para laicos, ya les había comentado, y en esa regla se encuentran los principios que guían la vida carmelitana. Y a continuación, uno sigue leyendo en ese punto 6 y aparece este resumen ejecutivo que me parece brillante. Yo lo llamo resumen ejecutivo, ¿no? Es como un resumen condensado, ¿no? Es lo que yo les estaba comentando, que es como que lo nuclear o lo esencial de la regla albertina. Es como el refinado, ¿no es cierto? Es como sacarle el azúcar de la caña, ¿no es cierto? O la miel, ¿no?, extraído de las panelas, ¿no? Vivir en obsequio de Jesucristo, ser diligentes en la meditación de la ley del Señor, dar tiempo a la lectura espiritual, participar de la liturgia eclesial, interesarse por las necesidades y el bien de los otros, armarse con la práctica de las virtudes, buscar el silencio interior y la soledad, no per se, ¿no?, sino en realidad en búsqueda del Señor en el silencio interior y la soledad, y usar una prudente discreción en todo lo que hacemos.
Esa es la disección de ese punto 6 o la segunda partecita de ese punto 6 de las constituciones. De tal manera que un poco las constituciones recogen lo esencial de esa regla albertina. Y entonces, la primera de todas, que para mí es que la más preciosa, ¿no? Pero por supuesto que las demás, como una cadena, ¿no es cierto?, se van uniendo uno a la otra, pues es ese vivir en obsequio de nuestro Señor, ¿no? Y remite, yo se los he colocado aquí, ustedes pueden profundizar un poquito más en los próximos días, cuando revisen de nuevo este video, cita la segunda de Corintios 10:5, ¿no? Está haciendo referencia un poco a ese deseo de San Pablo, que fue uno de los redactores, ¿no?, de sus cartas, porque también algunos de sus discípulos redactaron otras cartas que forman parte digamos, del patrimonio de cartas paulinas. Y él habla del deseo que tiene para que todo hombre obedezca al Señor, se someta al Señor a través de la fe, ¿no? Entonces, esa capacidad para ser dócil, para escuchar al Señor y obedecerle, sentirse uno mismo en disponibilidad total para el Señor. Algo que uno finalmente no es que propiamente lo logra, sino que uno lo que hace es dejarse que Él lo haga en el corazón de uno, ¿no? Porque propiamente uno no hace nada, ¿no? Sino que todo es labor del Señor en nuestros corazones. Es solamente un tema de abrirse a la gracia, abrir nuestro corazón, ¿no? No tanto estar obedeciendo, ¿no?, mandamientos o reglas o prescripciones, sino que lo esencial del cristianismo está en dejarse llevar por el Señor, dejarse atrapar por su amor, dejarse transformar por ese amor absoluto, total y radical que Él tiene por nosotros. Y ese amor es el único que es capaz de transformar nuestros corazones y nuestra existencia total. Ese es un punto importante, ¿no? Porque tal vez hay algunos de nosotros que creamos que solamente es un tema de cumplir, ¿no es cierto? Y de obedecer mandamientos, porque tal vez nos enseñaron a nosotros, ¿no? Era un poco las prácticas antiguas, ¿no?, que existían, ¿no?, en ciertas espiritualidades del catolicismo, ¿no? Pero es más el dejarse a enamorar por el Señor, el dejarse atrapar por su amor, por alguien que ha dado la vida por mí y que tal vez no hay otros que han dado la vida por mí, porque después de todo fue Él el único que, a pesar de que no somos buenos o que tal vez somos muy malos, ¿no es cierto? Independientemente de eso, Él ha muerto por nosotros en la cruz, ¿no? Ese gesto de amor, de entrega total, de sacrificio, de aceptar que cayera sobre él los males de ese momento y que yo puedo ver reflejado en esa actitud un amor incondicional de él para mí. De tal forma que uno ya casi que puede decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que es el Señor Cristo quien vive en mí. Ese es el corazón de ese in obsequio Jesucristi, ¿no? Esa frase en latina, ¿no?, que se traduce como vivir en obsequio o en don. Yo también he utilizado la palabra don en otras oportunidades cuando hablo con ustedes, ¿no? Como uno hacerse don del Señor, ¿no? Una vez que uno ve que el Señor lo ha amado de manera absolutamente desinteresada y sin pedir absolutamente nada a cambio, y tanto tiempo atrás, antes de que yo siquiera hubiera, o mis padres hubiesen siquiera pensado en la posibilidad de que yo naciera, wow, entonces yo no tengo otra respuesta en mi corazón sino rendirme a sus pies, rendirme a Él, eh, ofrecer mi vida para Él, ofrecérsela a Él.
no deja de ser siempre una invitación y no deja de ser tampoco una llamada. Es invitación y es llamada, convocatoria. Vivir en obsequio de nuestro Señor. Vivir entregados a la obediencia por medio de la fe y crecer cada vez más en la fe. Porque decir que hemos crecido hasta este punto, pues sabemos que eso no es cierto. Siempre tenemos la posibilidad de crecer cada hora más, cada noche más, cada día más, cada mes y cada año que nos dé de vida el Señor. Ser diligentes en la meditación de la ley del Señor. Y entonces aquí yo he querido rescatar uno de los puntos de la regla de San Alberto, ¿no? Porque decía la regla, permanecerá cada uno en su celda o junto a ella, meditando día y noche en la ley del Señor y velando en oración si otros justos quehaceres no le ocupan. Pero tal vez aquí la celda pueda ser interpretada, ¿no? La podemos interpretar como nuestro corazón, ¿no? Es vigilar también nuestro espíritu de oración, porque puede ser que a veces nuestro corazón, nuestro interior, corazón es un término que se utiliza mucho en las Sagradas Escrituras como sinónimo de nuestro mundo interior, ¿no? De lo que nosotros solamente percibimos yo como persona, ¿no? Rogelio, que está en su interior y puede percibir, ¿no? Sus sentimientos, ¿no? Y sus deseos, ¿no? Allí es en donde yo puedo vigilar que yo estoy orando, bien sea que estoy en la oración vocal, ¿no es cierto? Estoy hablando con el Señor, o estoy en la Eucaristía, o estoy en el fragor del diario vivir, ¿no? Y tal vez es necesario que en algún momento yo pueda invocar al Señor en alguna necesidad, por alguna dificultad tal vez que se esté presentando en ese momento en el trabajo, ¿no? Les comento cosas que a mí me pasan, ¿no? Y que yo puedo interpretar, ¿no? De este texto de la vigilancia de nuestro espíritu, nuestro mundo interior, ¿no? Que también en algunos momentos puede orar en medio del fragor del trabajo sin siquiera pronunciar una palabra, ¿no? Solamente con el deseo, ¿no? Solamente con el pensamiento, o tal vez imaginando un momento al Señor, ¿no? O qué estaría haciendo, o qué podría hacer el Señor en ese momento, en esas circunstancias que yo estoy viviendo, ¿no? Así que esa celda es como decir nuestro mundo interior, nuestra morada, nuestro hogar, ¿no? Nuestro mundo personal. Entonces yo aquí también les dejo otra tareita. Yo os coloqué algunas preguntitas, así como sueltas, ¿no? Que ustedes también pueden anotar, ¿no? Yo veo que algunas de ustedes tienen cuadernos, ¿no? Cuando se hacen estos encuentros así vía Zoom, ¿no? Este canal maravilloso privado, ¿no? Que ahora nosotros tenemos y que tal vez nuestros padres no tuvieron, ¿no? Entonces, bueno, si están anotando, yo tal vez les recomendaría o les sugeriría de anotar, ¿no? Preguntas, digamos, para reflexión, ¿no es cierto? Para estos próximos días, cuando ustedes se acerquen en la noche y ustedes regresen, digamos, a sus apuntes de sus cuadernos y ustedes puedan preguntarse a sí mismas, ¿no? A sí mismos. ¿Por qué es que la regla recomienda permanecer cada uno en la morada de su corazón? O como por qué es importante esa vigilancia de nuestro espíritu de oración. Y es que si no queremos orar y no queremos hablar con el Señor, tal vez nosotros podemos sospechar de que estamos enfermos en nuestro espíritu, porque tal vez nosotros deberíamos tener sed o deseo de querer hablar con el Señor, ¿no? Aunque yo esté muy agotado o muy agotado, ¿no? Podría ser que esté muy agotado y me acueste a la 1 de la mañana o a las 3 de la mañana después de haberle cambiado los pañales a mi hija, ¿no? O a mi hijo o a mi sobrino, no lo sé. Pero en esa circunstancia, aunque yo esté muy agotado, tal vez es necesario regresar a esa morada de mi corazón y hablar con el Señor que vive allí dentro de él. Dar tiempo a la lectura espiritual, ¿no? Como parte de ese núcleo, de esos elementos fundamentales de la regla de San Alberto.
Dice el numeral 8 de esa regla: a ninguno de los hermanos le será lícito, a no ser con licencia del prior, que a la sazón hubiere mudarse del lugar que le hubiere sido señalado o permutarlo por otro, ¿no? Es una recomendación que hacía San Alberto a esos laicos ermitaños, ¿no? Pero tal vez nosotros podemos interpretarlo o reinterpretarlo de la siguiente manera, ¿no? Yo entiendo como lectura espiritual la formación que nos es tan esencial a nosotros los carmelitas. Formación, aprender, leer y también compartir en comunidad, porque la formación no solamente es de la lectura, es cierto que forma parte de la lectura, claro, pero también es compartir como en el otro, ¿no? Como ya lo habíamos comentado en algún punto anterior, ¿no? Confrontarme con el otro, no confrontar en sentido de la pelea, ¿no? Es decir, más bien el confrontarse es el compartir, el estar con el otro, eh, hablar con el otro, orar con el otro, resolver los problemas con el otro, discutir, ¿no? Hablar con el otro, compartir en comunidad, estar juntos en comunidad. Lo que yo estoy diciendo no es trivial. Habemos personas, ¿no? Puede ser que hayan algunos elementos todavía dentro de mí que todavía no terminan de aceptar, ¿no es cierto?, el compartir en comunidad, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el ser introvertido o extrovertido, ¿no? Hay personas que simplemente por, digamos, su pasado, por dificultades que todavía traen de la niñez o de la adolescencia, pues les sea muy difícil vivir en comunidad o compartir en comunidad, ¿no? Por eso yo he creído traer aquí a colación algunos puntos, ¿no? Para la reflexión de ustedes, ¿no? Aprender a aceptar a quien es diferente o, o porque no me cae, ¿no? A lo mejor es igualitito a mí, pero es que no me cae ella, no me cae él, ¿no? Allí en la comunidad. O tal vez lo miro con mirada de acusación, ¿no? Eso también puede ocurrir precisamente en comunidad y allí está precisamente también la posibilidad de aprender, ¿no? En la comunidad. También está el hecho de esforzarse, que yo me pueda esforzar por aceptar a los demás, a los demás. No solamente es un tema de la comunidad, sino también de colaboración, porque yo tengo que también poner de mi parte para aceptar a los otros, ¿no? Es aprender a integrar a quienes llegan, los nuevos que llegan en la comunidad, porque es que tal vez es que no saben vivir en comunidad, ¿no? Y yo también aprender a esforzarme, ¿no? Por integrarse, ¿no? Uno integrarse, ¿no? Me refiero a uno, ¿no? Personalmente uno también esforzarse por integrarse. Es una ayuda doble, ¿no? Es un camino que va de parte de la comunidad y también pongo yo de mi parte, ¿no? Es aprender a estar en un mismo lugar con las mismas personas, compartiendo en esa comunidad, ¿no? Y para mí lo más importante que yo he querido aquí ponerlo en subrayado, ¿no? Ser constantes y participar en la formación y de los programas de la comunidad, y yo añadiría en la comunidad, asumiéndolos con responsabilidad, ¿no? Es decir, uno puede ver por allí que tal vez alguna hermana o algún hermano vaya a faltar por un motivo, pero ese motivo no es justificable, ¿no? Y si es que va a faltar por un motivo que es de peso, realmente de peso específico, pues entonces la caridad, ¿no? El amor y la caridad llama a que uno informe. Es decir, no te puedes quedar solo, no te puedes quedar allí, digamos, enclaustrado, ¿no es cierto? En esa situación que te motiva a ti a no ir, sino que vas y lo expresas con suficiente tiempo, ¿no? No es que lo vas a hacer 3 días después, o 3 meses después, o 3 años después, ¿no? ¿No? Lo informas y lo informas a quién, al presidente de la comunidad, ¿no? Estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? Alguna clase de casuística, ¿no? De algunos casos que yo por ahí he podido percibir o puedo imaginar que pueden ocurrir en alguna comunidad, ¿no?
Y también está el hecho de que si algún hermano desea tal vez cambiar de comunidad, pues entonces lo solicite por los canales apropiados, ¿no? Por el consejo de su comunidad y también a través del Consejo Nacional. Y si el consejo de la comunidad no lo transmite al Consejo Nacional, entonces como que animar, ¿no es cierto? Y preguntar, preocuparse, que uno mismo se preocupe de la situación en relación con la comunidad, ¿no? Y que bueno, si se acepta o se lo niega, pues entonces uno aprender a aceptar esa decisión, ¿no es cierto? Puede ser que a mí no me guste, puede ser que yo no esté de acuerdo, pero también aprender a aceptar las realidades que nos ocurren, ¿no? Y mi padre, que en paz descanse, tenía una frase que a mí siempre me ha parecido absolutamente genial. Realidades son triunfos. Uno tiene que aprender a asumir la realidad como es, me sea agradable o no me sea agradable. Otra preguntita que también les dejo para que también tomen apuntes. Yo vivo mi experiencia comunitaria plenamente, podemos añadir, o voy porque tal vez no me queda otro remedio. Se los dejo allí como pregunta para que quede en la reminiscencia de las respuestas que ustedes puedan darles. Participar de la liturgia de la iglesia, es decir, participar de la Eucaristía, participar de la liturgia de las horas. A mí ya casi que me daría pena, ¿no? De insistir sobre el tema de la participación en la Eucaristía, porque yo doy por sentado que todas ustedes, todos nosotros, participamos plenamente de la Eucaristía. Tal vez de allí yo no debería insistir mucho, ¿no? Doy por sentado que ustedes participan plenamente de la Eucaristía, ¿no? Pero tal vez no tanto de la liturgia de las horas, ¿no? Pero sí es recomendable, muy recomendable, loable que nosotros también participemos, recemos en las horas, por lo menos las mayores, ¿no? Laudes, vísperas. Yo a veces tengo la oportunidad de incluso rezar las completas. Como yo soy un poco tecnológico, pues yo me hago, mm, tengo instalado, ¿no? Hago uso de mi celular y entonces tengo instaladas algunas aplicaciones que me ayudan a ese tema, ¿no? Porque a veces llevar el libro, pues en la noche, no quiero molestar a mi esposa, todo está oscuro, entonces es preferible abrir un momentito el celular y entonces allí uno reza las vísperas o reza las completas a la hora que sea, ¿no? Y si es posible también rezar en comunidad, pues maravilloso, porque si yo me reúno como a las 2 3 de la tarde, pues uno puede rezar las tercias perfectamente, las sextas, perdón, quise decir, ¿no? Sin ninguna dificultad, ¿no? O bueno, si uno es que se reúne en las mañanas, entonces las tercias, ¿no? O las laudes, tal vez, que sean más, como es una hora mayor, cuando uno dice hora mayor son como que las más importantes, ¿no? Laudes y vísperas son como que las más importantes de las horas canónicas, ¿no? Del oficio divino, ¿no? O de la liturgia de las horas, ¿no? En cambio, tercias, sextas, completas son como las llamadas horas menores porque tal vez tienen una menor importancia, ¿no? Y son más cortitas también, ¿no? Por eso es que también tienen un poquito menor importancia, ¿no? Es importante vivir en la oración todos los días y si es posible, las constituciones lo recomiendan y algunos eh, estatutos también hacen el comentario, lo digo porque el Estatuto del Ecuador también hace énfasis en ello, vivir la Eucaristía en comunidad, o antes de la reunión comunitaria o después de la reunión comunitaria, ¿no? Entonces yo aquí también les dejo otras preguntas, ¿no? También para reflexión, para que queden en nuestro corazón como reminiscencias para ser respondidas, ¿no? Cuando voy a la Eucaristía, de verdad, cuando puedo ir a la Eucaristía, voy, aprovecho el tiempo y me lanzo para ir allá a la iglesia corriendo. Tengo chance de ir. Y cuando voy, de verdad participo. Trato de sumergirme o solamente estoy emergiendo nomás para ver la superficie, ¿no? Y cómo se comportan los demás, ¿no? No estoy
dentro de la Eucaristía, ¿no? Participo de la oración eclesial, de la oración con la iglesia a través de la liturgia de las horas. ¿Es la Eucaristía el centro de mi vida o solamente es un aspecto adicional? ¿O es un aspecto, un punto como para hacerle el visto bueno, para decir, ok, he cumplido? ¿Es una obligación para mí o es verdaderamente, o puedo afirmar yo que es el centro de mi vida? ¿O se está convirtiendo lentamente en el centro de mi vida? Signo de interrogación. Preguntas para ser respondidas, ¿no? A medida que vayan pasando los días. Y bueno, yo quise aquí rescatar un aspecto que me parece esencial, ¿no? Que sí, el Señor está presente en el sacramento, ¿no es cierto? Está presente en el ministro cuando el sacerdote está oficiando o el obispo está oficiando. Y sí, por supuesto que está presente en las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? En la liturgia de la palabra, pero también está presente cuando estamos todos juntos, cuando dos o tres están congregados en mi nombre, es decir, cuando la comunidad está presente. Jesús está presente en la comunidad también y es una presencia tan válida como es la presencia sacramental y tan válida como está la presencia del Señor en la palabra, en su palabra, en la liturgia de la palabra, ¿no? Interesarse por las necesidades y el bien de los demás en la comunidad. Y este me pareció tan importante también, ¿no? Es que uno se pone a ver y todos los puntos de la regla de San Alberto, los condensados en las constituciones, son tan importantes. Pero bueno, yo he querido rescatar algunos, ¿no? Para conversar con ustedes, ¿no? Y por ejemplo, me parece este numeral 12, por ejemplo, de la regla de San Alberto, ¿no? Que hace referencia a estas necesidades y bien de los demás, ¿no? Ningún hermano dirá que es propia suya cosa alguna, ¿no? Claro, ellos están todos como ermitaños, ¿no? Y entonces me imagino que habrán elegido en aquel entonces algún ecónomo, ¿no? Como hacen ahora las comunidades de los frailes, de las monjas, ¿no? Alguien que administre los bienes, ¿no? Sino que entre ustedes todo será común y se distribuirá a cada uno por manos del prior, ¿no? Pero, claro, nosotros siendo seglares, tal vez nosotros podamos entender o bien entender este numeral 12 de la regla como que nosotros como carmelitas optamos preferentemente o preferencialmente por los pobres. La opción preferencial por los pobres, ¿no? Tan propio de la teología en nuestro mundo latinoamericano, trabajando, sí, también para adquirir bienes que son necesarios para nuestra comunidad, ¿no? Bien sea para formación, para retiro, que van a ser eventualmente utilizados para la comunidad seglar, ¿no? Y en ese trabajo, bueno, todos colaboramos, ¿no? Todos servimos con nuestros talentos, ¿no? Y también reconocemos, precisamente por estar compartiendo en comunidad, nuestras limitaciones y que tal vez el otro o la otra nos pueda ayudar con lo que no, en cambio nosotros no podemos hacer o no sabemos hacer, ¿no? Ofrecemos también nuestro trabajo, que es un trabajo que está fuera de la comunidad. Me refiero a nuestro trabajo como profesionales, en lo que desarrollamos o hacemos, en nuestras actividades diarias. Se lo ofrecemos también al Señor y eso también me parece tan importante, ¿no? De saber ofrecer al Señor y no condicionar al Señor, ¿no? No decirle, mira, tú tienes que hacer esto, ¿no? Yo te ofrezco esto, pero tú a cambio me haces esto y esto y esto, ¿no? Porque al final no, eso no es un ofrecimiento libre, ¿no? No estamos dejando libre al Señor para que haga con ese ofrecimiento lo que Él desee, ¿no? Al final, Él es el Señor de nuestros trabajos, Él es el gerente de nuestras vidas y es el presidente de todas nuestras buenas obras, ¿no? Y también he querido rescatar este numeral 13, ¿no? Eh, que es un poco también trabajar por las necesidades de personales, familiares de la comunidad, ¿no? Por nuestras familias, ¿no? Y también un poco por nuestra sociedad, ¿no? Por la comunidad, ¿no? Porque ese trabajo en la actividad que estemos desarrollando, pues redunda en beneficio de la sociedad, ¿no? Y dice el numeral 20 allá al final, el numeral dice que trabajando con silencio coman su pan, ¿no?
camino santo y bueno es este, síganlo, ¿no? Y bueno, es un poco también algunos aspectos que son propios de la caridad, ¿no? Porque también está bien que nosotros tengamos una caja común y colaborar, ¿no es cierto?, a través de alguna venta dentro de la comunidad, o tal vez para ayudar a algún hermano, o tal vez para servirnos en algún retiro o en algún encuentro de formación, convivencia, ¿no? Es importante que todos colaboremos, ¿no? Con nuestras capacidades, ¿no? Y en las limitaciones financieras que podamos tener también, ¿no? Eh, o sea, ayudándonos en lo poco o en lo mucho, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista financiero, sino también con nuestros talentos, ¿no? Eso es lo propio de nosotros los carmelitas, remar juntos, hacer vida fraterna. Eh, y yo quiero seguir insistiendo con este tema de la comunidad, ¿no? Ya para ir finalizando, ¿no? La verdad es que nosotros no hacemos una comunidad como las hacen las monjas o los frailes, ¿no? Que viven continuamente o de continuo, ¿no? Sino que nosotros nos reunimos cada cierto tiempo, ¿no? Una vez, dos veces al mes, ¿no? Pero nos une sí el hecho de caminar juntos, ¿no? Compartiendo cada uno con nuestra propia situación de nuestras vidas, ¿no? Nuestras características, ¿no? Eh, es compartir, ¿no? Y me parece esa palabra tan esencial, ¿no? Compartir lo que se tenga, ¿no? Se convierte en fundamental, ¿no? Lo compartir lo poco o lo mucho, insisto, ¿no? No tiene que ser estadísticamente una gran cantidad, ¿no? Con lo poco que se tenga también se puede compartir, ¿no? Y un poco también sirve para ese aliento, ¿no?, que uno necesita en el camino diario, ¿no? Porque tal vez para algunos de nosotros no es trivial o no es fácil, ¿no? Ese camino, ¿no? Necesitamos también de la fuerza, de la motivación, del testimonio del otro, ¿no? Y es que también es importante esos lugares que nos permitan ese encuentro y ese discernimiento. Ir como recabando esa agua o ese alimento que nosotros necesitamos para el día siguiente o para las 2 semanas siguientes hasta que nos volvamos a encontrar, ¿no? En una sociedad que un poco hace lo contrario, ¿no? En una sociedad que tiende un poco a la distracción, que tiende un poco a mirar todo superficialmente, que tal vez tienda un poco al no más espectáculo, ¿no? A lo que se ve de superficie, ¿no? Lo que se ve de primera vista, ¿no? Y es que creo que el corazón de la vivencia en comunidad, de la convivencia y del compartir en comunidad es de crecer en la confianza y en el conocimiento del otro, ¿no? De tal manera que uno pueda sentirse con libertad, ¿no?, de hablar y de compartir, ¿no? Sin temor a ser juzgados, sin temor a ser malentendidos o traicionados. Y entonces he aquí las últimas preguntas que yo les tengo para la noche de hoy. Y con esto entonces yo hago mi cierre. Les hago y nos hacemos las preguntas siguientes. ¿Somos capaces de vivir eh, en comunidad plenamente? ¿Somos capaces de hacer de nuestras comunidades seglares lugares de verdad, ¿no?, auténticos lugares de intercambio y de revisión de vida? Me cuestiono cuando yo comparto con mis hermanas y mis hermanos lo que yo pueda estar haciendo de bien, pero que podría ser mejor, o que podría no estar haciendo bien y que puedo corregir. Estamos haciendo ese camino de maduración, estamos madurando de verdad, estoy creciendo de verdad en la comunidad. Es la vida de mis hermanos y hermanas realmente importante para mí o es solamente algo marginal, ¿no? Lo marginal es lo contrario de algo importante, ¿no? Algo que se queda al margen, ¿no? Son mis hermanos o mis hermanas, compañeros que solamente están o se quedan al margen o le tengo vetado a mi hermana Karina o a mi hermana Rosa Elena o María Mercedes. Estoy inventando nombres, ¿no? Hermanas o hermanos que tal vez nosotros conocemos en el Carmelo.
yo he querido entonces con esto rescatar algunos puntos que me han parecido importantes o esenciales de la regla de San Alberto. Tal vez ha sido un enfoque diferente, ¿no? Porque por allí yo he escuchado otros diálogos, otras conversas de frailes, por ejemplo, y yo he querido enfocarlo en cambio de esta forma, ¿no? Entonces con esto yo cierro y abro mis oídos para escuchar comentarios, eh, observaciones, experiencias que ustedes tal vez han tenido con la regla de San Alberto o tal vez con algo de lo que yo les he comentado en estas diapositivas. Muchísimas gracias, Rogelio. Me ha parecido muy práctico y útil, me perdonan el término, el tomar algunas citas y hacer una lectura de ellas desde las constituciones, pero también desde la actualidad que nos corresponde. Y yo las invito a que hagan este ejercicio. Efectivamente, la regla de San Alberto tiene 24 puntos, nos dijiste, Rogelio, ¿no? Son, si acaso, dos paginitas. Así es, cortísima. Es mucho más corta que la regla de San Benito, por ejemplo, que es del Claro. siglo quinto, ¿no? O sea, 500 años después del Señor. Así Entonces, es. yo casi que los invitaría a llevarlas a la oración. No solamente hacer una lectura de ellos, eh, sino a llevarlas a la oración. Llevarlas a la oración y a la meditación. Recuerdo que la primera vez que leí estas, esta regla, Rogelio y yo, bueno, Rogelio se reía de mí porque en el punto 16 creo que es, dice, desde la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz hasta el día de la resurrección del Señor, o sea, como desde septiembre hasta después de Semana Santa, ¿verdad? Excepto los domingos, a no ser que la enfermedad o la debilidad corporal u otra causa justa aconseje dejar el ayuno, pues la necesidad no tiene ley. O sea, lo que se dice, perdón, es que me salté lo más importante. Desde la fiesta de la exaltación en la Santa Cruz hasta el día de la resurrección del Señor, ayunaréis todos los días. Sí, fuerte. Cuando yo leí eso, yo dije, esto no, pero ¿cómo es posible esto para nosotros? Eso en el siglo XII, ¿no? 12, 13, correcto. Ujú, XIII. así, 13. Pero de pronto uno dice, bueno, si uno lo piensa desde septiembre hasta Semana Santa, es como unos meses de trabajo intenso en nuestras vidas, Sí. porque es post vacaciones, porque es antes de Semana Santa. Ujú. Entonces de pronto uno debería ver cómo puedo yo vivir esto, ¿no? De pronto no es ayunar de dejar de comer carne, pero de pronto ayunar de la lengua, o sea, de hablar mucho. Exacto, muy Ayunar bien. de la quejación, como dicen los memes, ¿no? De la quejadera, Ujú. O de de la la habladera mal, lamentación. ¿no es cierto? O de la falta de delicadeza en el Claro, trato con mis hermanas. exactamente, es correcto. Por estar Entonces, murmurando, ¿no? Hablando estas mal de mis cosas, por eso amigos. las invito a que lo lleven, lo llevemos a la oración. Hay otro punto que me parece hermoso, que es el punto 20, que dice, habéis de hacer algún trabajo para que el diablo os halle siempre ocupados, a Mm, fin de que no pueda por vuestra ociosidad hallar alguna puerta de entrada en vuestras almas. Entonces, Rogelio nos lo explicó al principio, ¿no? La importancia del trabajo en medio del mundo para todos nosotros. correcto, sí es. Y, y qué importante, ¿no? Esto de trabajar, de estar ocupados, de estar santificando el trabajo, ¿no? Mm, Y así tenemos muchos otros puntos que yo los invito a que los revisen y los lleven a la oración. Dice, por ejemplo, que el que quiera el 22, ¿no? Hablan del prior o de la persona que escogemos como priora de la comunidad. Bueno, en nuestro caso, nuestro presidente El comunitario, presidente, claro. ¿verdad?
Entonces, le dice a ellos, ¿no? El que quiera entre vosotros ser el más grande, le recuerda, ¿no? La cita del Evangelio. Será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero, sea vuestro siervo. Pero el siguiente dice, perdón, y vosotros los demás hermanos, honrad humildemente a vuestro prior, Así es. considerando en él más que a su persona, al mismo Cristo. Y por ahí Ujú. sigue, ¿no? Qué Entonces, importante, ¿no? ¿cómo yo guardo y protejo y cuido y amo a la presidenta o al presidente de mi Exactamente, comunidad? correcto. Le cuido las espaldas, lo Ujú. trato con cariñito, o sea, por lo Es menos le tengo correcto, respeto, o sea, puede ser que no esté de exactamente. acuerdo siempre en todo, pero le Pero tengo le respeto, eso, es correcto. Y le obedezco, y le trato trato de en la ayudar, medida de de lo posible asistirle. de Claro, qué asistirle. Entonces, importante. y esto es para los laicos. O sea, Ujú. que lo viven nuestras madres y nuestros padrecitos, pero a esto también estamos invitados nosotros. Ajá. Puede ser que yo no esté de acuerdo, pero siempre lo voy a respetar, voy a tratar de llegar a un acuerdo, voy a tratar de Ujú. protegerlo, de amarlo, como debemos amar a todos nuestros hermanos. Entonces creo que sí vale que nos leamos y es muy corto. Vamos a tratar de enviárselos al chat para que los lean y los lleven, pues los mediten, los lleven a la oración. Por favor, perdonen mi interrupción larga y afónica. ¿Alguien quiere decir? Jorge Choes estaba alzando la mano. Adelante, Querido Martita, agarra tú, Jorge, ya no hablo más porque no puedo y no dejo. Dios te pague, Dios te pague. Adelante, mi querido Jorge. Sí, buenas noches. Hola. Adelante, sí, le escuchamos, Sí, mi sí, Jorge. sí Bueno, se le escucha. le quiero hacer una consulta. El hermano Rogelio empezó hablando con el del término secular. Eh, y yo he estado leyendo así literatura sobre el término secular y en muchas literatura he visto que este término se refiere temporalmente a lo mundano que no tiene relación con el tema religioso y espiritual. Entonces, posteriormente, atendiendo su exposición, veo que lo vincula a lo secular. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Mm. ¿Cuál es la vinculación que existe entre lo secular con base en lo que estuve leyendo? Lógicamente que usted tiene un conocimiento más pleno sobre el tema, en cómo se relaciona el secularismo con los seglares en el ámbito de la Iglesia Católica. Quisiera que me saque de esa duda, le pido de favor. Ok. La pregunta es bien interesante y voy a tratar de responderla de manera simple porque tiene varias aristas. El término secular se lo utiliza básicamente con dos acepciones. La una acepción es propia de la iglesia y la otra acepción es propiamente de una corriente que tal vez no está, mm, no está del todo alineada con la iglesia y por tanto es una corriente que la podemos llamar como antirreligiosa, ¿no? Em, entonces con esos dos términos se utiliza la misma palabra, ¿no? Secularismo, entonces, con ese último significado, el que no se refiere a la iglesia y que más bien va un poco en contra de cualquier aspecto religioso dentro de la sociedad, hace referencia a aspectos que tienen que ver con la separación en la sociedad entre la vivencia religiosa con la administración de la profesión o la administración de los bienes públicos o privados, ¿no? Bien sea de las empresas públicas o privadas, ¿no? Eh,
y también un poco estamos hablando de la economía y del derecho, de las demás ramas del saber humano y del quehacer humano. A eso se refiere el término secularidad, ¿no? Querer separar la vivencia religiosa o querer separar la práctica religiosa y concretamente, en nuestro caso, la vivencia católica, cristiana católica, de esos aspectos que son propios de la sociedad. A eso se refiere con secularismo, cuando se lo emplea en ese contexto. En cambio, cuando estamos en el contexto eclesial de la iglesia, ese secularismo secular hace referencia a las cosas que no son propias del mundo de los laicos, es decir, de nuestro mundo, ¿no? Esas realidades temporales a las que yo estaba haciendo referencia de nuestras familias, de nuestro trabajo, de nuestra profesión, de nuestro negocio, ¿no? O de las rentas, ¿no? O de la actividad económica que yo esté desarrollando. En cambio, allí el término secular es o se refiere a las cosas que nosotros hacemos propiamente como laicos o seglares. Entonces está ese doble uso de la misma palabra en el ámbito de la iglesia propiamente y en cambio en el ámbito de la sociedad o de una corriente de la sociedad que trata de separar u obligarnos a separar nuestra vivencia cristiana católica, nuestra creencia y nuestra fe, tratarla de divorciarla o de separarla de los demás aspectos de la sociedad. Entonces, claro, de ese punto de vista, pues hay una connotación negativa, ¿no? Porque es imposible separar nuestra fe vivida de nuestras realidades, de las realidades que nosotros estamos viviendo en nuestras familias, en nuestros hogares y en nuestros trabajos, en nuestras profesiones. Eso es imposible, ¿no? Eso es una corriente que, digamos, surgió un poco a partir de la Revolución Francesa y que se ha venido intensificando, ¿no? Y tuvo tal vez su edad de oro en el llamado modernismo, ¿no? De finales del siglo XIX y que todavía permea en muchos ámbitos de nuestras sociedades, tanto en el mundo occidental, América y en Europa, como también en el mundo oriental, ¿no? Esa tendencia a querer separar, ¿no? La fe, la vivencia de nuestra fe de las realidades temporales, seculares, es decir, de la sociedad, ¿no? De las leyes o del sistema económico. Pero eso es imposible, nosotros no podemos separar nuestra fe de nuestras realidades temporales. Al contrario, estamos llamados a transformarlas, pero ellos están interesados más bien por su falta de fe, ¿no? Por el ateísmo, ¿no? Práctico, pragmático que ellos están viviendo, pues eh, tratan de separarlo, ¿no? Pero es que en el fondo es que no conocen el amor del Señor, ¿no? No se han dejado transformar por el Señor, ¿no? No han experimentado el amor del Señor, no lo consideran, no consideran que Dios es el creador de la vida, de la humanidad, no ha salvado a la humanidad. Simplemente no hay una falta absoluta de fe, ¿no? Han perdido la fe, ¿no? O si es que alguna vez la tuvieron, ¿no? Precisamente es un poco el llamado que nosotros tenemos a convencerlos, orar por ellos, vivir nuestra vida de fe plenamente, sin miedos, sin complejos. eh, Sin querernos esconder, sin tenerles miedo, vivir plenamente en el Señor y, y con esa vivencia del Señor, pues demostrarles que su punto de vista, ese deseo de separar cosas, lo único que hace es reflejar su mundo fragmentado, sus realidades fragmentadas. Ellos mismos internamente están fragmentados. Y están fragmentados porque, claro, no pueden vivir plenamente el amor porque no lo han experimentado por parte del Señor, ¿no? O por parte de los miembros de su familia, ¿no?
Eso yo diría, básicamente, un resumen ejecutivo de ese doble uso de la palabra secularidad, ¿no? Dentro de la iglesia y dentro de una corriente que está presente todavía en el mundo. Ok, muy amable, mi estimado hermano Eh, Evangel. Jorgito, Muchísimo gusto. y que yo podría decirles, nosotros somos seglares que vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Al momento que nosotros hacemos una consagración o empezamos a hacer la lectio divina, dejamos a Jesús que venga y habite, que haga morada en nosotros. Entonces, al estar inmersos en el mundo, y obviamente, o sea, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, en ese sentido. Ajá. En este sentido, Martita lo está utilizando la palabra mundo como la parte negativa o lo que del mal está presente en el mundo. Allí hay una interpretación también, ¿no? Eh, Sí, yo no quisiera, estamos, sí, claro, justamente porque hay, esta pregunta me vino porque usted empezó con el término seglar y está muy bien, ¿no? No es que hablando con mi esposa recuerdo que cuando estábamos en una Santa Misa, un sacerdote en Guayaquil nos decía que nosotros, las personas que creemos en Dios, debemos vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Entonces, correcto. y me vino En justamente, el sentido de compartir, digamos, ese exactamente, aspecto negativo, justamente maligno, ¿no? Del a mundo. ese iba mi pregunta porque quería una percepción mucho más clara, ¿no? Entonces, justamente como usted empezó con este término, Claro, este me vino a la claro. mente y agradezco mucho su exposición. Gracias, Jorgito. ¿Alguien más? ¿Alguna Ivonne, otra Yo, pregunta? Y bon, correcto, que ha levantado la manita. yo, sí. Bueno, tomando referencia, bueno, yo soy una aficionada, por decirlo así, de las páginas web católicas ya hace mucho tiempo por mi profesión, soy periodista y justamente, bueno, brevemente, mi periodismo nació a raíz del asesinato de un sacerdote en 1991. Lo asesinaron vilmente en Guayaquil, acusado de violador, y él no violó a nadie. Y eso yo en esa época tenía 12 años, yo tocaba en las misas y doy fe de eso, pero lastimosamente en esa época yo era muy niña, mi mamá por protegernos no permitió que mis hermanas y yo, que éramos parte del coro, pues demos declaraciones. Mi mamá siempre, eh, sé que lo hizo por protegernos y lastimosamente pues eso llevó a la cárcel y posteriormente al asesinato del sacerdote, padre Juan Francisco Aragón. De pronto a algunos de ustedes les podría sonar, porque esto sucedió ya hace cerca de 30 años. Entonces, desde ahí yo me vinculé al periodismo, pero muy lejos del mundanismo que presenta nuestro periodismo. Lastimosamente, los que todavía viven de la televisión abierta, nosotros nos alejamos ya desde que me casé con mi esposo, nos alejamos de la televisión abierta y justamente trayendo este tema del secularismo que brevemente leo aquí, CatholicNet dice: el secularismo es la ideología que apunta a separar a Dios de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de cuanto hay de cristiano, y esto parte principalmente de los medios de comunicación. Entonces, creo que del compromiso también del cristiano católico, partir desde salir de lo mundano, empezando por los medios de comunicación, que son los que principalmente nos bombardean con toda esta tontería, por no, por no decirlo con una palabra más fuerte, la música, las imágenes, y que nos normalizan, entre comillas, lo que es pecado y que lo dice la palabra de Dios, ¿no? El adulterio, la borrachera, la música prácticamente sexualizada actualmente, y que deberíamos, y nosotros, bueno, humildemente tratamos de hacerlo desde nuestro medio de comunicación digital, que le comenté en algún momento a la hermana Marta, se lo comenté a la hermana Cecilia, ya hace más de un año ya oficialmente con una página digital oficial, y ya hace 10 años lo veníamos haciendo en redes sociales de manera rudimentaria, por decirlo de esta manera, de ir compartiendo ya contenido cristiano católico desde el quehacer periodístico, y hemos sentido el bombardeo, sobre todo yo, ¿no? Porque estoy al frente de esto, el bombardeo del mundo, digamos así, de los que dicen, bueno, los cristianos no deben vincularse con el tema del mundo. O sea, y justamente viene el tema del término
siendo usado, como bien dice usted, usado desde el mundo que pretende separar a Dios de la vía pública, ¿no? Pues si los cristianos no podemos desintegrarnos, somos una sola integridad. Por ejemplo, yo digo a mi esposo, yo no puedo decir, bueno, aquí soy cristiana, por ejemplo, en esta reunión, y de pronto ponerme a ver telenovelas, ponerme a oír reggaetón, ponerme a bailar de manera obscena. O sea, sería incoherente y justamente la vida del cristiano debe ser coherente, ¿no? Entre la palabra y lo que hace, la palabra y la vida, siguiendo las reglas, principalmente la Santa Biblia, y relacionándolo con la regla de San Alberto, que prácticamente lo que interpreto es que debe haber una total coherencia de quienes estamos vinculados a ser cristianos católicos y a la vida de los carmelitas, ¿no? Justamente, y con esto termino, el fin de semana, que por eso es que no le escribí a la hermana Marta, no nos pusimos a ver la serie de Santa Teresa, y son 8 capítulos y lógicamente que tenemos que combinar con nuestras actividades, y realmente ha sido muy, digo yo, nutritivo espiritualmente, y hay que volverla a ver porque definitivamente en un solo vistazo se nos escapan muchos detalles, y noté esto, ¿no? De Santa Teresa, por ejemplo, que ya el mundo no la llenaba, y en el momento que se encuentra con hoy, Eloy y San Juan de la Cruz, eh, no se sienten a gusto en el mundo porque no nos llena, o sea, no, entonces viene la parte que usted dice de que no somos del mundo, o sea, efectivamente ya Dios a uno lo saca del mundo, tenemos que seguir viviendo en el mundo, pero ya sin ser mundanos, o sea, ya sacar lo mundano de nosotros lo venimos ya haciendo hace varios años y no ha sido fácil, porque lógicamente los primeros que nos caen encima son los propios, ¿no? Así como digo yo a Jesús le cayeron los propios judíos encima porque él era diferente, él se mostraba verdadero, nos mostró la palabra de Dios como lo es, y eso incomoda a muchos. Actualmente también los cristianos católicos que tratamos de vivir en coherencia con palabra y vida, somos incómodos. Yo soy una periodista sumamente incómoda, a mí me han bombardeado, ya me han clausurado como 5 veces Informa TV Ecuador, que otra vez se llamaba Informa TV Latam, justamente por temas católicos. Y yo siempre digo, las redes sociales no censuran a los católicos. ¿Y por qué lo hacen? Porque estamos siendo incómodos. Y lo ha hecho, dicen muchos sacerdotes que gracias a Dios, digo yo, se mantienen en redes sociales desde la bendita pandemia. Para mí fue bendita porque nos llevó a sacerdotes que no pensábamos escuchar nunca y que son muy profundos, Padre Javier Olivera, Padre José Arturo López Cornejo, y muchos sacerdotes que son muy profundos y muy radicales en la formación, como lo fue Jesús, como en su momento fue San Francisco. Entonces, eh, eh, creo yo que tomando la regla de San Alberto, primero que nada, acordar con lo mundano, o sea, reconocer que hay que seguir viviendo en el mundo, no podemos aislarnos. A mí me gustaría, por ejemplo, la vida ermitaña me llama la atención, pero entiendo que soy esposa y no puedo coger e irme a una ermita y meterme con mi esposo y mi hijo y vivamos como ermitaños. No se puede, es Correcto, imposible, claro, pero Muchísimas claro. podemos gracias. Muy hacerlo, bien. pero podemos hacerlo, lo hacemos vida de oración aquí, y hemos convertido nuestro Exactamente. hogar en una ermita, rezamos el rosario juntos cuando el tiempo nos permite, oramos juntos, Claro, café, almuerzo y merienda, y eso alimenta mucho, y va claro, sacando, uno sin darse cuenta, va sacándolo del mundo, y es y Dios va caminando. Yo digo, cuando llegamos a los Carmelitas, el día que fuimos allá a Quito, no fue accidental. Yo no creo en lo accidental, Dios va claro. obrando, porque uno va buscando también. O sea, también Ujú. depende de uno irse formando, ir buscando, porque ahorita hay como buscar, y bueno, ahorita decir no me puedo formar como cristiano es una mentira para nosotros. Ahorita hay una información maravillosa. Ahorita ya con ustedes ya Gracias, Ivo. es una relación comunitaria hermosa. Entonces yo agradezco Sí, sí. mucho el Precisamente, permitirnos participar. este es un espacio de formación y de verdad muchísimas gracias por tu testimonio y espero que sigamos caminando juntos aquí y también en la comunidad. ¿Hay algún hermano que quiera también participar? ¿Hacer alguna pregunta, una resonancia? Algo que le haya quedado, como dijo Ivonne, ¿no? Este aspecto de ser coherentes en medio del mundo, en medio, no siendo mundanos, como nos recordaba Martita. ¿Alguien más quiere
dar una resonancia. Vamos a tratar de ser breves porque ya nos hemos recontrapasado de la hora. Creo que Leti, Alabanza a Jesucristo, hermana Jenny, ¿cómo está? Le saluda Leticia. diga Leti, ¿quiere decir algo? Sí, solamente agradecerle a Dios por ustedes. Muy buena charla. Le felicito a Rogelio. En realidad, llevar a una comunidad de sacrificio, de esfuerzo, de alegría, identidad, de valores y compromiso. Yo le agradezco a Dios por haberme llamado a la comunidad. Yo siempre digo nuestra hermosa comunidad, la Santísima Trinidad, Carmen Bajo. En realidad, em, a mí me quedó algo muy bonito cuando el hermano Rogelio decía em, de cuando oramos unidas como hermanas, la oración se da. Sí, la oración se da, es algo tan fuerte, tan misterioso que Dios hace que todas nos unamos en el amor de Él, principalmente en la palabra. Solamente es un testimonio muy breve. Después de la fiesta de la Santísima Virgencita del Carmen, el 17 de julio tuve una gran prueba, pero solamente me puse en la mano de Papito Dios y estaba tan segura que todas nos uníamos en oración. Y justamente la palabra decía, venid a mí los que están cansados y agobiados, que mi yugo es suave y mi carga ligera. Me dio mucha confianza y en la prueba que estaba sentí su presencia, su consolación, todo. Es algo tan fuerte que se daba y sobre todo que él me decía, aquí estoy contigo, no desmayes. Me agarré de la mano de él tan fuerte y de su inmensa presencia que cuando ya iba pasando la prueba, wow, dije, Señor, gracias, gracias, porque en realidad cuando se hace una novena de la Santísima Trinidad, la hermosura del Carmelo, es tan grande que ella misma nos acompaña y con su hijo, pues es una promesa que se da como en San Alberto que se apareció cuando le dio el escapulario, porque yo nunca me desprendo del escapulario, siempre lo llevo. Entonces le daba gracias al Señor porque salió victorioso el Señor. Y eso Gracias, me Leti. quedó, gracias. Gracias por tu testimonio. Tenemos a Alejandro que está alzando la mano también. Adelante, Alejandro. Buenas noches, hermanos y hermanas. Eh, Muchas gracias. bueno, yo quería un poco comentar este tema de la regla en cuanto tiene que ver a que todo tiene un orden, ¿no? Todo tiene un orden establecido. Las cosas pues no se pueden hacer en desorden y es creo que lo que nos aporta la regla a nuestra vida, no solo a la vida en comunidad, que es importante, sino a nuestra vida personal, ¿no? Algo que destaco y que pues me hizo bastante ruido, pues es el tema de la relación con el prior, que dice, ¿no? La regla, la obediencia, ¿no? De cómo nos sujetamos a la obediencia. Eh, yo recuerdo en algún momento de mi formación cristiana, en algún momento escuché que alguien, bueno, nos enseñaba y nos decía, el que obedece no se equivoca. Entonces es primero la obediencia a la voluntad de Dios, luego al superior, a quien está al frente, y pues tratar de, digamos, poner en práctica eso. Es un poco a veces difícil, pero luego
se va suavizando y uno va encontrando que obedecer, que, que obedecer es también servir al Señor, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que pues yo quería aportar y también pues ir viendo cómo esto también va transformando la vida de uno, ¿no? Cómo al uno estar sometido a un orden, a una regla, a unas constituciones, también va modificando su carácter, va modificando Correcto. pues la forma de cómo uno va viviendo, ¿no? Ujú. Eh, Y cuando como uno estábamos piensa. cuando estábamos bueno, yo estaba regresando de Quito a Cartena, pasó que pasó una experiencia muy bonita. Yo, bueno, vengo en unos taxi rutas y el taxi tenía programado recogerme el sábado a las 5 de la mañana. Luego me cambió a las 12. Luego me cambió a las 3 y pues mi mamá me decía, no, qué falta de seriedad con la gente que no cumple, que esto, que lo otro. Y yo le decía, bueno, calma, no sabemos, ¿no? ¿Quién sabe lo de quién? Pues resulta que la persona que ha estado cambiando de horario había sido una monjita dorotea que estaba en un seminario de la Repam. Entonces, eh, ya pues luego ya enterándonos, yo le decía, más si ve, que mi juicio. Ya decía yo aquí criticando, qué bestia, qué mal, o sea, qué mal me porté. Y veníamos conversando con la monjita sobre lo de la liturgia de las horas y ella nos decía, bueno, me decía a mí, eh, yo no sabía que todavía existían laicos que tenían una espiritualidad tan profunda en ese sentido. Si nosotras rezamos las completas, o sea, nosotras somos cada una para nuestra cama y que el Señor Dios Todopoderoso nos conceda un descanso tranquilo y una santa muerte. Amén. Y a dormir. O sea, nada más. Entonces, ¿cómo vamos cultivando esa espiritualidad, no? Entonces la monjita se sentía bastante animada y bueno, me decía pues siga adelante, que ojalá pueda pues fundar una comunidad en el Tena. Ahí íbamos conversando sobre otra cosa, bueno, conocemos, pero eso, ¿no? Entonces, ¿cómo pues nos vamos transformando con estas pequeñas prácticas de piedad, con la vivencia de la liturgia de las horas, con la vivencia de la Eucaristía, de la vida en comunidad y de la obediencia, ¿no? Eso, cómo nosotros nos vamos alcanzando ese ideal de la conversión. Eso no es. Gracias, Muchísimas querido gracias. Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro. Y rescato una palabra, una frase que dijiste muy importante, la importancia de tener un orden en la vida para poder vivir, como dijo otra hermana, con coherencia. Es importante. Y por eso hay que estudiar, por eso hay que orar y meditar. No, no es la ley por la ley. O sea, yo le debo obediencia a mis superiores, pero yo creo que la clave de esto es el amor y la caridad. Y si en algún momento estoy en desacuerdo, con amor y con caridad, puedo llegar a un acuerdo. Y sí, creo que sí es muy importante esto que acaba de destacar, tener un orden, porque es que si no, esto se vuelve, dirían en mi tierra, un merecumbe. Bueno, ya tenemos que despedir porque es muy tarde, pero nos va a hablar nuestro presidente. A ver, Manuel, cuéntanos. Nada, solo para que, para ustedes hermanos y para mí también, ¿no? En el Carmelo Seglar todos estamos allí llamados a vivir con el corazón encendido por la llama viva del Espíritu Santo. Que esto nos impulsa a una oración profunda, ¿no? Una oración hacia adentro, una fidelidad al Evangelio, Mm. una entrega prudente, silenciosa, dice, ¿no? En medio del mundo, ¿no? No para que nos miren nada más, ¿no? Como enseñó San Alberto en la regla hoy, Así es. gracias a Rogelio.
Cada uno de nosotros tenemos que habitar en nuestra celda interior, en el corazón, y ahí meditar la palabra de Dios, ahí hacer oración. Esa es la riqueza, el tesoro del carisma teresiano, ¿no? Ser profetas del amor y en este año jubilar, pues ser profetas de la esperanza, ardientes por seguir a Cristo, con radicalidad y humanidad en esa parte, ¿no? En medio del mundo que no nos comprende, el mundo que nos ataca, nosotros nos volvemos humanos, nosotros nos volvemos sensibles, misericordiosos, comprensibles. Hoy el mundo está sediento de verdad, busca la verdad, ¿no? Y Edith Stein diría, pues quien busca la verdad, Busca a Dios. busca a Dios, ¿no es cierto? Entonces nosotros como carmelitas seglares, cada uno de nosotros estamos llamados a esa búsqueda, a encender con nuestra vida el fuego de amor de Dios, para transformar no solamente nuestra historia, sino para transformar el mundo desde una amistad con quien sabemos nos ama y desde el servicio fraterno. Nada más. Amén. Nada. Dios le pague, Manuel. Y nada menos. Bueno, para poder terminar, Dios le pague mi Rogelio, Manuelito, a todos y cada una de ustedes que han estado acá y han compartido con nosotros esta hermosa noche. Le damos gracias a Dios por permitirnos y darnos esta oportunidad de un encuentro más, una noche más en su presencia. Y para terminar con la oración final, le pedimos a nuestra querida Lilianita. Sí, Martita, Dios le paga. Buenas noches, hermanitos. Muchas gracias, Rogelio, por esa charla muy, muy espiritual. Eh, Nos produce un aprendizaje bastante grande para nosotros que estamos en el inicio del camino. Bueno, hoy estamos celebrando a nuestra querida María Magdalena, entonces vamos a hacer una oración relacionada con el santo de hoy. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos que tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos hoy nuestro pan nuestro de cada pan de cada día. día. Perdónanos Perdona nuestras Perdónanos. ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que perdonamos a los que nos No nos ofenden dejes caer en la no nos dejes tentación caer y en la líbranos del tentación y mal. líbranos del Amén. mal. y líbranos del Amén. mal. A nuestra Madre del Cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Santa María, María, Madre de Madre de Madre de Dios, 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 ruega ruega por 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 nosotros nosotros los nosotros los los pecadores, 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 ahora y en ahora la y en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un en el principio, ahora Ahora y y principio y siempre siempre, por por los siempre, los siglos de por siglos los los de los siglos de siglos. los siglos. siglos. Amén. 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 Nuestra Señora del Carmelo, Ruega por Ruega por Ruega por nosotros. 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 Dios les pague. Buenas noches.